Y continuamos con el desarrollo de la información y también del análisis. Seguimos hablando de Chile en el escenario internacional para dar cuenta, bueno, de una polémica medida que anticipó el presidente Piñera a partir de un decreto que ordena militarizar la zona de conflicto mapuche. Bueno, esta región reclamada por los mapuches ha sido el gobierno el que decretó el estado de excepción en las provincias y quien va a designar, bueno, a las fuerzas en el lugar. Esto ha generado polémica, por supuesto, pero también invita a pensar sobre la cuestión del conflicto mapuche, en qué se parecen y en qué no los movimientos de Chile y Argentina. Todo esto vamos a charlar con un especialista. Le damos la bienvenida al doctor Pablo Hueve, especialista en cuestiones internacionales. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Marina. Buenas tardes, compañeras, compañeros de Canal 13. Buenas tardes, Teleaudiencia Federal. Bueno, muchísimas gracias por estar diciendo presente como todos los miércoles para ayudarnos a desentramar el escenario internacional. Hoy vamos a abordar, Pablo, esta cuestión en concreto que fue noticia en el día de ayer, que tiene que ver con una disposición del gobierno chileno que ha generado mucha polémica, pero que también nos invita, como decíamos, a pensar nuestro escenario, ¿no? El escenario argentino. Totalmente de acuerdo. La decisión del presidente chileno, Sebastián Piñera, un presidente que, volvemos a repetir lo que hemos dicho varias veces, termina su gestión verdaderamente más que como el canto del cisne, como el graznido de un cuervo, buscando conflictos con Argentina, reprimiendo, confrontando con propios y ajenos. En este caso puntual se cuidó mucho de algunos detalles. Por ejemplo, en ese discurso que está dando allí, donde cuida la escenografía, donde cuida los gestos. Le puedo asegurar, licenciada, que cada cosa, cada gesto que hace, el color de la corbata, el color de la camisa y cómo se para, ha sido previamente asesorado, porque si se gasta algún dinero importante en la presidencia de Chile es precisamente por una cuestión de imagen. La derecha chilena no escapa a las derechas en general, pero en este caso puntual ha tenido una, y subrayo la palabra, relativa habilidad, porque en ningún momento habló del pueblo mapuche. Él dijo que tenía que restablecer el orden frente a grupos terroristas, violentos y narcotraficantes, criminales profesionales, en 4 regiones, 2 provincias de 4 regiones del sur del país. ¿Qué significa el decreto de emergencia constitucional? Significa que las Fuerzas Armadas pasan a ser ahora las coordinadoras políticas de toda esa región por encima de las autoridades civiles, además de conducir la comunicación. ¿Hubo episodios de violencia? Claro que sí. Sí, efectivamente. Hubo quemas de negocios, hubo quemas de iglesias, hubo ocupaciones. Pero alguna vez alguien me dijo, licenciada, que si las verdades se cuentan a medias, en realidad no son medias verdades, sino que son mentiras. Y por lo tanto, aquí yo necesitaría hacer un punto. A ver. Todo tiene una historia, Marina, y como usted correctamente hizo una comparación con Argentina, donde el problema también existe, quiero hacer un breve resumen histórico. Recuerden ustedes que España, ayer fue 12 de octubre, cuando se produce, quiero ser elegante, cuando se produce el encuentro de civilizaciones, personalmente pienso en otro término, pero bueno, no ofendamos, el encuentro de civilizaciones, España, que era una enorme potencia marítima, se encuentra ante el riesgo de gobernar un territorio con un tamaño absolutamente superior a sus propias capacidades. Comienza entonces un proceso que le iba a traer consecuencias a los pueblos que quedáramos aquí. Empieza a dividir políticamente. ¿Por qué? Porque España no tenía confianza en poder dar toda la extensión territorial a una sola estructura jurídica. Crea entonces virreinatos, capitanías generales, etc. Me achico. Virreinato del Alto Perú primero, Virreinato del Río de la Plata luego, Capitanía General de Chile. Los 2 territorios eran, en el caso de Chile, el 40% y en el caso de Argentina, el 38% de
lo que es ahora. Es decir, que la ciudad de Río Cuarto, desde donde Canal 13 está transmitiendo para todo el país en este momento, era el último fuerte de frontera con el límite aborigen. Y para abajo, podríamos decir, para la Patagonia, no existía autoridad política de los descendientes de los pueblos hispanos o de la Confederación Argentina. En el caso de Chile, al sur del Biobío, era territorio homogeneizado por el pueblo mapuche. El pueblo mapuche que también tenía entradas a través de la cordillera hacia el sector argentino, donde también convivían con otros grupos. Es decir, en Argentina no fueron solamente mapuches. Recordemos que aquí había onas, yámanas, alacalufes, patagones, por supuesto mapuches, pero también había pampas, y en esta zona, los ranqueles. Es decir, había una enorme multiplicidad de pueblos. Hay algunos hechos que nos tienen que empezar a explicar, por ejemplo, esos carteles que estamos viendo ahí, que hacen referencia a la explotación de lo que ellos están siendo, de lo que los pueblos originarios están siendo víctimas. A ver, en primer lugar, tanto Argentina como Chile derrotan en la similar década del siglo XIX a los pueblos aborígenes. En el caso chileno se llamó la ocupación de la Araucanía, en el caso de argentino, la llamada lucha, la guerra del desierto o la recuperación del desierto. ¿Qué pasó a partir de ahí? Y ahí vemos que los dos países tuvieron actitudes distintas, probablemente también origen de consecuencias diferentes posteriores. En el caso de Argentina, el concepto de ser una república federal y el concepto de que esos territorios estaban sometidos a la presidencia de la nación generó una tensión entre el gobierno central de Argentina con terratenientes. Pero en definitiva, el gobierno central argentino escuchaba a todas las partes. Aquí hay un hecho que tenemos que recordar, la cuestión de la presidencia de don Hipólito Yrigoyen, cuando la sociedad rural de la Patagonia denuncia a los pueblos originarios y a inmigrantes de Europa Central de vandalismo. El presidente Yrigoyen envía al general Zavala para dialogar. El general Zavala logra un acuerdo con la sociedad rural para mejorar la condición de vida de los originarios y de los inmigrantes, que no fue cumplido. Cuando vuelve la violencia, Yrigoyen le dice al general Zavala: vaya y haga lo que debe. Cuando el general Zavala sale de la Casa Rosada, sale del despacho presidencial y habla con el ministro del Interior, le dice: señor ministro, no entiendo la orden del presidente, me dijo vaya y haga lo que debe. Ninguna duda, señor general, vaya y haga lo que debe. ¿Sabe lo que hizo el general Zavala? Mató a todo el mundo. Sí. Mató a todo el mundo. La llamada Patagonia Rebelde, que terminó de la peor manera. Por supuesto, el general Zavala fue luego homenajeado por la sociedad rural en el sur, donde se cantó God Save the King. ¿Sí? Bien. ¿Qué fue pasando en Chile? Paralelamente, en Chile, luego de la derrota militar frente a un Estado que avanzaba, se produjeron privatizaciones. Particularmente durante la dictadura militar del general Pinochet, se produjeron privatizaciones y avances hacia lugares que ellos consideraban religiosos, y empresas extranjeras, particularmente una, Endesa de España, con enormes daños ecológicos, construye diques y traslada a las poblaciones mapuches. No conforme con eso, luego la democracia, particularmente el presidente demócrata cristiano, el segundo presidente, Frei Montalva, Ruiz Tagle, le da a empresas privadas los bosques en el sur para que talen y para que exporten madera. Esto fue rechazado por los pueblos aborígenes, a quienes se les empezó a endilgar una palabrita: terroristas. Me adelanto una pregunta, licenciada, que seguramente va a venir. Pero ¿se puede, dentro de la estructura de un Estado, soportar que haya un proceso de secesión? Licenciada, busquen cualquier manifestación mapuche de Argentina o de Chile, usted no va a encontrar la palabra independencia en ningún lugar. Sí, hay gente que la puede plantear, por supuesto. También hay gente que dice que Córdoba tendría que ser independiente. Claro. Mendoza. Pero lo que piden los mapuches
tanto en Chile como en Argentina es, en primer lugar, respeto jurisdiccional. ¿Qué quieren decir con esto? Respeto a su propia justicia. Usted me dirá, pero esto es del siglo XVIII, ¿sí? Y entonces, ¿por qué la Constitución de Bolivia habilita 3 tipos de justicia? Una justicia general, una justicia de las nacionalidades, con una limitación, los derechos humanos. Es decir, si usted es Colla y su demandante o demandado es Colla, ustedes pueden someterse a los principios jurídicos históricos del pueblo Colla, salvo que impliquen violación de los derechos humanos. Y tercero, la jurisdicción del medio ambiente, la jurisdicción de la Pachamama. En Chile lo que están pidiendo es, señores, respeten nuestros parámetros jurisdiccionales propios, respeten nuestra cultura, ya que nos obligan a hablar en español. Si un mapuche quiere estudiar en la Universidad de Santiago, en la Universidad Católica o en alguno, tiene que hablar en español. Ya que nos pretenden vestidos iguales que todos ustedes, ya que pretenden que nos trasladen, porque es más importante una empresa privada, un dique, antes que nuestra relación con la Pachamama, por lo menos, respeten nuestra forma de juzgarnos nosotros mismos, respeten nuestra forma de relacionarnos con la tierra, respeten nuestro pedido de autonomía. No es independencia, licenciada, no es independencia. Del lado argentino, el problema que se está dando, particularmente en la provincia de Río Negro, no es por violencia mapuche. ¿Hay violencia? Sí, hay grupos violentos. Pero la pregunta, licenciada, es: cuando el Estado, ante un pedido de diálogo, reacciona con represión, yo no voy a justificar la violencia, pero lo que digo es, si al diálogo le contestamos con palo, no estamos regando con agua precisamente una planta. La estamos regando con aceite o la estamos regando con veneno. Pablo, en ese contexto, sí. ¿Se va a profundizar la violencia en Chile a partir de esta disposición del gobierno? Todo va a depender del gobierno. Yo creo que las fuerzas mapuches en Chile lo que han planteado, licenciada, es que quieren sentarse a dialogar sobre los 4 puntos que ninguno de ellos hablan de independencia. El gobierno del presidente Piñera habla de que no quiere identificar a un grupo nacional determinado. Fíjese el decreto, por favor, y escuche la conferencia de prensa. Él dice que no quiere identificar a un grupo determinado, pero habla de terroristas, habla de criminales, habla de bandas armadas y habla de narcotráfico. Y entonces se justifica la movilización de las Fuerzas Armadas para proteger a la sociedad. ¿A qué eso sí? Este es el planteo político, licenciada. Cuando el Estado lo que está diciendo es que hay réprobos y elegidos, el Estado está tomando partido en lugar de ponerse por encima de las diferencias políticas. En Argentina, vaya una buena de vez en cuando, el gobierno central le advirtió a la gobernadora de Río Negro, cuando pidió fuerzas federales para el tema de Cuesta del Ternero, a donde hay un reclamo que tiene que ver por lo siguiente. Los aborígenes reclaman la propiedad de lo que ellos consideran un terreno fiscal, pero la provincia considera que es un terreno privado. En Argentina ha habido problemas con Benetton y con otros más por este tipo de cosas. ¿Qué dijo Aníbal Fernández? Sé que hoy por hoy no es una palabra muy autorizada por todas las cosas que han venido pasando estos días. Le contestó: señora gobernadora, yo quise hablar con el juez de la causa. No me atiende el teléfono. Antes de mandar fuerzas federales, primero quiero hablar con el juez de la causa para ver qué es lo que está pasando. Me parece un buen gesto. Primero hablar, escuchar y luego tomar decisiones. Quiero relacionarlo, porque ya se me ha ido demasiado tarde y usted ha sido demasiado generosa, con un hecho, porque hoy es 13 de octubre y habitualmente el 13 viene después del 12. El 12 de octubre nos marca una ruptura en América Latina con la comunidad iberoespañola. Particularmente la fractura que se vio ayer en España. Es muy delicado, Marina. Ayer en España el presidente Pedro Sánchez, que tiene una actitud de cierto revisionismo respecto de las cosas que el español hizo en América, fue abucheado. ¿Y la derecha cómo contestó? Vox, la extrema derecha, dijo que por suerte podemos celebrar que los europeos enseñamos derechos humanos a los genocidas. Qué extraña visión de la realidad. Y la alcaldesa de Madrid, la señora Díaz Ayuso, dijo que la nueva versión del comunismo es el indigenismo. No me extraña entonces, como comencé esta larga perorata, que la derecha latinoamericana, tomándose de sus maestros europeos, confunda legítimos reclamos culturales con actividades y actitudes autoritarias, más relacionadas con una diferencia ideológica propia del siglo pasado que de un diálogo de personas racionales. Y si usted me permite,
abusándome de usted. Quisiera terminar esto, porque ayer fue un día muy especial, aunque la gente se toma el 12 de octubre probablemente como un día de vacaciones. Quisiera dedicar a todos quienes se consideren parte uno de los escritos más hermosos a los que tuve acceso en mi vida, y se llama La maldición de Malinche, que dice así: del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca, de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses no comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio, escuche esto por favor, de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy les seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la puerta y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente. ¿Cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Muchísimas gracias, Pablo. Un gran cierre. Para todas las mujeres, este domingo, muy, muy feliz Día de la Madre. A honrarlas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Así será. Hasta entonces, Pablo.